Y hoy, día número 10. Bienvenidos a este 10.º día de este camino de Cuaresma. Muy contentos por los comentarios que ustedes nos han hecho, por las recomendaciones y todo eso lo tenemos en cuenta para que sigamos creciendo y sigamos caminando en este camino de fe y de oración. Hoy, el día número 10, capítulo número 10, ya nos vamos acercando al final de esta historia de las plagas, de estos relatos de las plagas, en las que se ve el poder de Dios versus el poder de las deidades egipcias. Hoy vamos a ver entonces la plaga número 8 y la plaga número 9, que son las que están estipuladas aquí en este capítulo número 10. Recordemos que cada plaga tiene una metodología, cada plaga tiene un inicio, un desarrollo y un final, y que ya más o menos le vamos cogiendo el hilo a la pedagogía o a la metodología que el Señor, que Dios utiliza para hacer mostrar su poder. Finalizamos entonces el capítulo anterior viendo la devastación del pueblo Egipto, y ahorita acá vemos como Yahvé le dice a Moisés: ve donde el faraón una vez más, preséntate y dile que deje salir a mi pueblo. O sea, el faraón estaba cerrado en no dejar salir, en no dejar salir, en no dejar salir. Y ahorita el Señor empieza a añadir una serie de frases que va a enaltecer o va a engrandecer el nombre de Dios. ¿Cómo qué? Como que la terquedad del faraón va a ser utilizada para ser transmitida de generación en generación. Porque ya Dios le dice a Moisés: y la hazaña que yo hice con ustedes, ustedes se la van a contar a sus hijos y a sus nietos. Y esa información se va a llevar de generación en generación. Entonces, el poder de Dios y la terquedad del faraón lo que va a hacer es engrandecer la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al contar los prodigios que hizo Dios en territorio extranjero, y no cualquier territorio, sino en el imperio egipcio. Recordemos que en esa época, en ese contexto histórico, el imperio egipcio era el imperio más grande que se encontraba, la civilización egipcia era la más grande que había, y que el pueblo esclavo, el pueblo hebreo, haya sido liberado con mano poderosa por el Dios Yahvé, iba a ser algo histórico que iba a necesitar contarse de generación en generación. Entonces, el faraón, Moisés va y habla con el faraón y le dice: deja salir a mi pueblo, porque si no, mañana voy a enviar la 8ª plaga. Y es la plaga de las langostas, o como de pronto un lenguaje más conocido para nosotros, son como unos saltamontes, como para que entendamos la analogía a qué se refiere esta plaga. La plaga de las langostas. ¿Qué pasa? En ese momento Dios anuncia todo lo que va a hacer. Van a invadir tu pueblo, tu casa, tu castillo, tu palacio. Se van a comer todo lo que no destruyó el granizo. Recordemos que el granizo destruyó todo, pero dejaron unas plantas que les había dicho, y que más adelante íbamos a explicar por qué. La razón de ser es por esta plaga, porque todo lo que no destruyó el granizo, ahora iban a venir las langostas y iban a acabar con todo. Entonces, es muy interesante, porque es la primera vez en esta 8ª plaga que los servidores o los trabajadores del palacio del faraón se le acercan al faraón a decirle: bueno, ¿hasta cuándo usted va a permitir que el Dios hebreo acabe con nosotros? Deje ir a esa gente. Así le dicen los servidores del faraón: ya está bien de pelear, ya luego nosotros nos las arreglamos, luego miramos a ver dónde conseguimos más mano de obra barata, pero por ahora deje salir a esa gente de aquí, porque si no, no va a quedar nada en este pueblo. Y en medio de esos consejos que le dicen los trabajadores al, al faraón, entonces el faraón llama a Moisés, y hay un segundo intento de diálogo y de negociación. ¿Cuál fue el primero? El primer intento, acuérdense en capítulos anteriores, cuando el faraón le dice a Moisés: yo les voy a dar un día festivo, los voy a dejar que celebren, que adoren a su Dios aquí dentro de esta tierra. Va a haber un día donde no va a haber trabajo, y va a ser un día dedicado al culto a su Dios. Ese fue el primer intento de negociación, al cual Moisés dijo
que no. Y ahorita vamos a ver el segundo intento de negociación, porque en ese segundo intento de negociación el faraón le pregunta a Moisés: vayan pues, salgan y adoren a su Dios. Pero ¿quiénes van a ir? ¿Quiénes son los que tienen que ir a hacer la adoración? Moisés le dice: tenemos que ir todo el pueblo, tienen que ir los hombres, las mujeres, los ancianos y los niños. Y el faraón dice: es que yo no los puedo dejar ir a todos. ¿Por qué? Porque ustedes se van a escapar. O sea, ustedes no solo van a ir a adorar y van a regresar, sino que si yo los dejo ir a todos, ustedes no van a volver, y yo conozco sus malas intenciones, entonces no van a poder salir a adorar a su Dios. Ante la negativa del faraón, llega la plaga de las langostas. Moisés levanta sus manos, extiende, y nos dice el relato de que llegan langostas traídas por el viento, que se comen toda la hierba, se comen todos los sembrados, todos los árboles, todo lo que no había sido destruido por el granizo es destruido por la langosta. Y dice la palabra de Dios de que no había nada verde en Egipto. O sea, acabó con todo. Y aquí entonces aparece la lucha de Yahvé contra la deidad de Osiris, porque Osiris era el dios encargado de la agricultura, era el dios encargado de preservar las cosechas. Entonces, al no quedar nada verde, lo que nos está diciendo el Señor es: yo soy el Señor de todo, por encima de Osiris, por encima de las cosechas, porque si su Dios, que protege los sembrados y las cosechas, no pudo combatir la plaga de las langostas, quiere decir que su Dios no tiene poder frente a mi poder. Dice así el Señor en este relato de la octava plaga. Entonces, Dios muestra su poder por encima de otra deidad egipcia, que es el dios Osiris, que es el encargado de proteger, de preservar las cosechas y todo el tema de la agricultura. Después de todo esto, el faraón manda llamar a Moisés y le dice: he pecado contra Dios y contra ustedes, por favor, órele a su Dios para que se lleve toda esta plaga de langostas, y así podamos seguir nosotros el transcurso. Recuerde la metodología, otra vez más va Moisés, ora, Dios se dice que cambia los vientos de dirección, se lleva las langostas, y adivinen qué pasó. Nada. El faraón sigue endurecido, Dios sigue endureciendo el corazón del faraón. ¿Qué pasa entonces ante todo eso? Recuerden que en la metodología hay momentos en los que el Señor anuncia que viene una plaga, pero hay momentos en los que no. Y la novena plaga, la que viene, que es la oscuridad, los 3 días de oscuridad, no es anunciada por el Señor, sino que simplemente le dice a Moisés: levante sus manos, y todo el país de Egipto quedó cubierto por oscuridad, por tinieblas. Ante todo eso nos dice que era tanta la oscuridad y la densidad que ni siquiera se podían distinguir unos de otros. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel sí tenía luz. Al pueblo de Israel no le llegó la oscuridad. ¿Qué pasó? Ahora la pelea de Dios, de Yahvé, es contra el dios Ra, que es el dios Sol. De hecho, el dios Ra es una de las deidades, digámoslo, en el rango o en la jerarquía que tiene la civilización egipcia, una de las más altas, una de las más grandes, porque es el dios Sol. Y al haber 3 días de oscuridad, lo que está diciendo Yahvé en pelea con las deidades egipcias es: ni su dios Sol tiene poder sobre mí, porque yo soy dueño de la luz y de la oscuridad. Y por eso el pueblo de Egipto estuvo 3 días en oscuridad, donde no se podían ver, donde no se podían distinguir, donde les tocó quedarse encerrados. Pero el pueblo de Israel sí pudo tener luz y siguió su vida común y corriente. Tercer intento de negociación. Llama el faraón a Moisés y le dice: venga, otra vez vamos a negociar. Está bien, vayan los ancianos, vayan las mujeres, vayan los niños y vayan los hombres a adorar a su Dios. Les doy permiso a todos para que vayan a adorar, pero dejen las ovejas y dejen las vacas, dejen el ganado. ¿Qué pasaba? El faraón sabía que si dejaba ir al pueblo
con todo, lo más probable es que no regresaran. Entonces el faraón necesitaba una garantía. Si ustedes se van, váyanse, pero dejen el ganado, dejen las ovejas, porque es que si ustedes van al desierto sin nada, pues se van a morir de hambre, porque no van a tener carne que comer. Entonces el faraón estaba buscando alguna garantía. ¿Para qué? Para poder asegurarse de que el pueblo iba a adorar a Dios, cumplía la voluntad de dejar salir al pueblo, pero iba a tener la garantía de que el pueblo regresara. Pero Moisés le dice, no podemos irnos sin ovejas, sin ganados, porque necesitamos preparar y llevar animales para el sacrificio. No sabemos cuáles van a ser los sacrificios que nos van a pedir el Señor, por eso necesitamos irnos con todo el ganado. ¿Y qué pasó ante esto? El faraón dijo, no más, se me van, no los voy a dejar salir de Egipto. Y el faraón le dice, para cerrar este momento de diálogo con Moisés, lo amenaza y le dice, esta va a ser la última vez que yo te vea, porque la próxima vez que te vea, te voy a matar. O sea que ya ahorita aquí, ya al faraón se le habían acabado las oportunidades de negociar y ya se había encerrado en la persona de Moisés. Antes de eso era como entre Dios y el faraón, Dios y el faraón, pero ahorita ya la pelea del faraón la casó directamente con Moisés, partiendo del hecho de que si acababa con Moisés, pues iba a acabar el poder de Dios, pero pues todos sabemos que quitado uno, puesto el otro. Si no hubiera sido Moisés, hubiera sido Aarón y así sucesivamente, porque Dios podía utilizar a cualquier persona del pueblo para mostrar su poder. Y con este relato diciendo si la volvía a ver iba a ser para matarlo, Moisés le dice, así será, usted y yo no nos volvemos a ver, que esté muy bien, hasta luego. Y así finaliza entonces este capítulo número 10. Las últimas plagas antes de la plaga más fuerte o más dura, que la vamos a ver en 2 capítulos anteriores, pero que hasta aquí, digamos, se va cerrando un ciclo del poder de Dios versus el poder de Egipto, que tenemos un ganador, claramente, el Dios del pueblo hebreo, pero que a través de la metodología, a través de la pedagogía que Dios va a utilizar para que el pueblo esté convencido de que sí son escogidos, a través de las plagas, a través de la preservación de algunas de estas plagas, el pueblo se va a ir convenciendo de que Dios está de su lado. Y eso me hace entonces que podamos responder la pregunta planteada para el día de hoy, que es la figura del faraón en cuanto a su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos utilizar el arrepentimiento como una excusa, ¿no? Muchas veces nosotros podemos utilizar como el arrepentimiento como algo para evitar una consecuencia en nuestra vida espiritual o en nuestra vida cotidiana. Los niños son como un poco expertos en eso, porque te dicen mentiras para evitar un castigo, para evitar una consecuencia negativa. Y nosotros nos vamos quedando como con esas actitudes a lo largo de la vida, y esas actitudes nosotros las podemos llevar a nivel espiritual. A tal punto de que tenemos momentos así de arrepentimiento y, ay, sí, Señor, perdóname y todo eso, pero es con tal de evitar una consecuencia, más no porque haya arrepentimiento de verdad en nuestro corazón. Y la cuaresma es un tiempo donde la iglesia nos invita a eso, a mirar hacia el interior de la vida del ser humano y buscar el arrepentimiento. Por eso durante todo este tiempo es común que las parroquias fortalezcan las jornadas de confesiones, extiendan los momentos de confesión, de acercarnos al sacramento. ¿Por qué? Porque la iglesia nos invita a buscar un arrepentimiento de corazón, no un arrepentimiento como el faraón, no un arrepentimiento para evitar una consecuencia, sino un arrepentimiento de verdad que me lleve a mí a pensar cuáles son las realidades, cuáles son esas circunstancias que hay en mi interior que me están haciendo apartar del camino. Puesto en palabras de Letzo, cuáles son las realidades que están haciendo que mi corazón se endurezca y que a través del arrepentimiento verdadero yo puedo empezar a limpiar. El Señor hoy le dice al faraón, ¿hasta cuándo más no te vas a humillar delante de mí y dejar ir a mi pueblo? Y yo creo que esto
puede ser una palabra que el Señor nos puede decir a cada uno en este día de la Cuaresma. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de luchar con ese orgullo, con esa soberbia? ¿Cuándo vamos a empezar a humillarnos delante del Señor? Y no una humillación conocida en términos de que, ay, sí, yo tengo que ser menos. No, una humillación del interior del alma, reconociendo al Señor como el único que puede sanar, que puede salvar, al único que puede guiarnos por ese camino de liberación. En el momento en que nosotros nos rendimos delante del Señor, Él va a empezar a transformar nuestra historia, así como transformó la historia del pueblo de Israel. Él va a ser ese Dios para nosotros que nos va a liberar de esas esclavitudes, pero necesitamos arrepentimiento de corazón. Por eso, en este 10.º día, mis hermanos, quiero invitarlo para que revisemos cómo está nuestra vida espiritual en cuanto al arrepentimiento. Si estamos viviendo verdaderamente un corazón humillado, un corazón arrepentido, o si simplemente lo hacemos para evitar una consecuencia. Nos vemos mañana y Dios los bendiga.